Ya. Entonces vamos a llevar hoy Endocrown. Ya ustedes ya tienen el concepto más o menos de Endocrown y en qué cosas, qué viene a ser una... Vamos a pasar esto. Nancy, ven un cachito. No puedo entrar. Ya. Ahora sí. El concepto de Endocrown es una corona adhesiva post-endodoncia. Como podemos ver, se realiza generalmente cuando has hecho ya una endodoncia. Tenemos que ver el remanente dentario. Sus indicaciones de un endocrown es para raíces curvas y cuando son las raíces cortas, ¿no? Cuando no podemos colocar un perno. Ahí va Roberto, ¿en qué caso se puede hacer? Ya, doctora. Y las contraindicaciones, vamos a ver la falta de tejido remanente dentario, ¿no? Cuando ustedes no tienen el remanente dentario, la ausencia, ustedes colocan este tipo de coronas, las endocrown, y lo que nos va a permitir hacer este tipo de coronas es, vamos a ver aquí la técnica de preparo, el término lo más lejos posible de la unión dento-gingival, ¿ves? Como te decía, no es subgingival, es lejos de la unión dento-gingival, más bien tienen que ser en las paredes expulsivas. No llega este tipo de coronas, no llega subgingivalmente. Entonces, debe tener paredes expulsivas, una retención intracoronaria. La endocrown, aquí vamos a ver cómo es lo que se realiza. Son restauraciones indirectas para dientes endodonciados, incrustaciones tipo overlay con retención intracoronaria. Entonces aquí vamos a ver cómo es lo que se va realizando. Ahí, dependiendo de lo que ustedes van a introducir dentro del conducto, hay de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, dependiendo la endocrown que ustedes van a realizar y aparte también el grosor del conducto, ¿no? Lo que ustedes tienen para poder tallar y poder introducir una parte dentro del conducto del canal que ustedes van a realizar. Aquí podemos ver en la parte izquierda, aquí tenemos el largo, ¿no? De lo que ustedes pueden hacer una endocrown. Aquí vamos a ver en qué caso se hace, cómo es lo que se hace. Mire, podemos ver en los dientes anteriores. Aquí tenemos el diente anterior. Tenemos que dividir en 3 partes el diente anterior y la endocrown generalmente ocupa hasta la parte media, ¿ya? Su conducto, ustedes lo dividen en 3 y tiene que ocupar 2 partes su endocrown generalmente. ¿Para qué? Para que ustedes para que este tipo de coronas no produzca fracturas cuando ustedes vayan a colocar y ustedes vayan a realizar ya su cementado. Aquí podemos ver que cómo nos quedan las endocrown. Las endocrown generalmente nos quedan como más o menos como incrustaciones, pero con el objeto que ustedes van a realizar este tipo de endocrown es ¿para qué? Para que cuando el movimiento de la masticación, ustedes pueden ver aquí en las imágenes de estas partes, a veces uno coloca mal, ¿no ve? Una resina o una corona mal adaptada, entonces ustedes van a hacer que la pieza se fracture cuando está mal balanceada la estabilidad de la pieza, digamos, de su oclusión, de su restauración. Entonces ustedes tienen que ver que todo el peso de la masticación o la fuerza de la masticación, mejor dicho, vaya en un solo sentido, porque a veces hacemos mal la restauración y esa restauración hace que la pieza dentaria tanto mastica, ¿no ve? La persona que hace que se fracture la pieza dentaria por un mal terminado y una mala adaptación.
Entonces tenemos que fijarnos bien al devolverle esa restauración ya que es indirecta, entonces ustedes tienen que hacer que exista un buen terminado, una buena solución de continuidad. ¿Para qué? Porque para que, aparte que la pieza dentaria que ustedes han endodonciado, entonces ha perdido, ¿no ve? Su vitalidad, ya no es dura, entonces al perder la vitalidad, se vuelve más susceptible a fracturas. Y entonces ustedes tienen que devolver que exista una buena oclusión, que pueda tener una buena masticación, un buen centrado, y aparte que exista una oclusión perfecta para que no existan, a veces son muy elevados, entonces el paciente más casi de un lado, ¿no ve ustedes? A veces ocurre eso, y eso que nos trae consecuencias y posteriormente va a producirse unas fracturas. Aquí podemos ver cómo se va tallando. Ustedes ya pueden ver aquí cómo se talla, cómo queda para que ustedes posteriormente coloquen su corona. Se hacen, como vemos aquí, en la clase 2. Ustedes pueden ver que en la clase 2 se hace generalmente este tipo en dientes endodonciados. En la clase 1 también, como les decía, cuando tienen poco tejido remanente. En la clase 2 modificada, cuando solamente hay mesial y distal. Entonces, pero aquí tenemos que colocar un poste, ¿no? Un poste de fibra de vidrio, y ahí sobre eso vamos a poder trabajar para poder hacer una restauración. Aquí podemos ver a veces por el mal adaptado de nuestra corona, ¿qué hace? Hace que se fracturen nuestras piezas dentarias y se rompan, ¿no? Y a veces está cementada toda la corona, está bien adaptada todo, pero ustedes, por tanto movimiento de la masticación, entonces ustedes han hecho que la pieza dentaria se rompa. Las piezas dentarias tienen que siempre acordarse que las piezas dentarias endodonciadas son más frágiles porque no tienen vitalidad, y es la única forma de mantenerlas en la cavidad bucal. Entonces aquí podemos ver cómo se fractura la pieza dentaria. Aquí vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí hemos hecho una restauración normal. En una restauración normal podemos hacer en el A, cuando hemos hecho una restauración directa, lo podemos hacer así. ¿Y qué hace? Por tener una mala adaptación, a veces por la fragilidad, fíjense, el movimiento de la masticación, cómo va. Va hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, tanto va la masticación hacia adelante y hacia atrás, que se comienza, por la falta de vitalidad, se comienza a romper la pieza dentaria. Entonces, aquí podemos ver en el C cómo quedaría mejor una endocrown, donde la masticación solamente va a ir en un solo sentido y va a soportar todas las fuerzas. Entonces ustedes, en estos casos, ustedes a veces es mejor desgastar un poco, ¿no? Las partes cuspidias y adaptar este tipo de coronas endocrown para que puedan tener mayor resistencia y tengan mayor durabilidad en la cavidad bucal. Entonces ustedes, dependiendo de la pieza dentaria y el diagnóstico que ustedes hayan hecho, ustedes van a realizar su respectiva corona. Aquí podemos ver cómo se tallan especialmente las coronas. Siempre tienen que ser expulsivas para que no tengan, ¿no?, retención, donde ustedes van a colocar eh, su corona. Entonces no tiene que existir retención. Siempre tienen que desgastar más o menos 2 milímetros en la cara oclusal, para que exista ese espacio del tejido que ustedes van a colocar de resina, ¿no? Entonces ustedes tienen que disminuir en toda la superficie. A veces lo hacemos en mesial, distal, vestibular, dependiendo del tipo y la parte que va a abarcar, mucho depende de la pieza dentaria que ustedes van a reconstruir. Aquí podemos ver que tiene que existir una
perfecta solución de continuidad para que exista un buen sellado periférico, para que aquí vemos que todos los movimientos van hacia apical. Entonces ustedes tienen que ver de quitar la mayor retención, como les digo, tienen que ser paredes expulsivas. Aquí vamos a ver cómo es lo que se talla, miren, aquí pueden ver. eh, Así tenía su resina en la parte izquierda y aquí en el lado derecho, en la imagen derecha, se va a hacer una endocrown. Ustedes tienen que tallar de manera expulsiva como se ve en la imagen y siempre entrando una parte de los conductos para que exista mayor retención. Aquí podemos ver ya un trabajo terminado. Vean la diferencia entre el anterior y ahora. Esa no tiene buena solución de continuidad. En cambio, la otra tiene mayor solución de continuidad, mejor terminado, mejor adaptado. Y más que todo, ustedes van a poder soportar las fuerzas en un solo sentido. Su pieza dentaria se va a mantener más en la cavidad bucal. No va a existir una fractura posterior a la colocación de la resina. Entonces, los puntos de contacto cuando se hacen este tipo de coronas también ustedes van a ser perfectos los puntos de contacto porque ustedes van a realizar en su modelo el trabajo. Aquí podemos ver otra endocrown. Siempre se talla para que exista, ¿no?, una mayor estabilidad dimensional para que la fuerza vaya en un solo sentido. Entonces ustedes tienen que ir viendo cómo es lo que se va haciendo. Aquí siempre, por ejemplo, aquí vemos en la imagen derecha, tiene que tener un espacio de 2 milímetros para que tenga espacio para que ustedes puedan realizar su corona. Siempre aislar, tomar la impresión, todos los pasos que ustedes ya lo saben. No es necesario repetirlos y repetirlos. Aquí podemos ver cómo ya ha tallado. Por ejemplo, aquí pueden ver que existe espacio tanto inicial como en distal. Entonces su corona, la endocrown, va a ir a abarcar parte de la cara mesial y distal donde va a tener un mayor terminado y los puntos de contacto también van a ser mejor para que no exista, no ve, la acumulación de alimentos y tampoco posteriormente que exista una recesión del hueso, una inflamación de la encía, a veces por no devolverle los puntos de contacto a las piezas dentarias, estamos ocasionando problemas por querer solucionar un problema, a veces ocasionamos otros porque se inflama la encía, el hueso por el efecto de la masticación, a veces los alimentos impactan tanto sobre la parte del interdentaria que el hueso de esa parte se comienza a reabsorber. También cuando las restauraciones son demasiadamente altas, por eso tienen que ver que la oclusión esté perfecta para que ustedes no ocasionen más problemas, porque a veces por ponerle más bonita o que tenga mejor forma o que tenga sus cúspides y todos sus detalles anatómicos, a veces son demasiadamente altas esas coronas y ocasionan de que a nivel apical se comiencen a reabsorber las raíces por un efecto de la masticación y de la fuerza que ejercen hacia apical. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre hacer, hacer la prueba, ¿no?, de la oclusión, ver que desgastar en los lugares donde se tenga que desgastar para que no exista esa altura, esa mala oclusión y aparte, como siempre les digo, a veces ocasiona problemas de oído, problemas de la articulación por tener obturaciones demasiadamente altas. Entonces, siempre confirmar, ¿no? Aparte, si ustedes han mandado al laboratorio para que se lo hagan o ustedes lo han hecho, ustedes tienen que comprobar en el momento de la prueba en boca para ver que exista una buena oclusión y un buen terminado para que no existan problemas postoperatorios.
Aquí vamos a hablar de los tipos de cerámicas. Podemos hablar de la baja resistencia, la de moderada resistencia, de alta resistencia. eh, Ahora se hacen, ¿no ve? Las de feldespáticas, de silicato de litio y las de óxido de circonio, que son las más comúnmente usadas. Existen que tienen mayor resistencia, mayor durabilidad. En caso de posteriores, cuando son de circonio, existen, ¿no? Una mayor, tienen una mayor, digamos, soporte a las fuerzas masticatorias. Aquí podemos ver que el de circonio tiene 900 megapascales, en cambio los de disilicato de litio tienen de 360 a 400 megapascales y las feldespáticas tienen de 25 a 35% y tienen de 70 a 90 megapascales. Es la fuerza que pueden soportar en la masticación. A veces por poner digamos, si ponemos de acrílico, ese tipo de coronas, las fuerzas por eso a veces hacen que se rompan y se comienzan a perder esa solución de continuidad. Entonces ahora tenemos materiales de cerámicos que son más resistentes a la masticación y son mejor adaptables y mejor terminados. Depende mucho, claro que estos son un costo un poco elevado, dependiendo de con qué es lo que el paciente quiera que ustedes les hagan, ¿no? Dependiendo de que ustedes qué es lo que le ofrecen o qué es lo que el paciente quiere. Aquí vamos a ver cómo es lo que cementamos las endocrowns, la preparación del sustrato cerámico. Aquí vamos a preparar con ácido y adhesivo igual. eh, Tenemos con el ácido fluorhídrico, cuando vienen las son de porcelana o de circonio, ustedes tienen ¿no ve? Que hacerle con ácido fluorhídrico, hacen todo ese procedimiento, ¿para qué? Para que se descalcifique, para que se produzca el mismo proceso que se realiza en la pieza dentaria por el ácido. Entonces se hace una superficie más permeable, igual que la superficie de la pieza dentaria con el ácido. Entonces ustedes van a hacer todo ese procedimiento para que exista esa porosidad y el material de cementación entre perfectamente a la superficie esa y exista una mejor retención para que ustedes puedan realizar, ¿no? Se hace con ácido clorhídrico, con el silano y de ahí se coloca posteriormente el adhesivo, al igual que la pieza dentaria. En cambio, en la pieza dentaria, en vez de ácido fluorhídrico, ustedes van a colocar ácido, ácido fosfórico al 37%, exactamente como se hace en la pieza dentaria, pero en cambio aquí en su restauración ustedes hacen con ácido fluorhídrico, silano, el ácido fluorhídrico colocan 30 segundos, el silano 1 minuto hasta que se produce una superficie blanquecina, como pueden ver aquí donde antes de colocar el adhesivo, y después colocan el adhesivo igual que la superficie de la pieza dentaria. Entonces van a colocar después ya el cemento, el cemento dual, dependiendo qué tipo de cemento ustedes van a usar para realizar el cementado. Vamos a preparar, aquí vamos a ver, como les decía, colocamos el ácido hace, ¿no ve? Que se abran los conductos dentinarios, existe esa porosidad para que sujete, para que reciba ese adhesivo y exista una mayor adhesión con la dentina. Entonces colocamos, Doctora, ¿sí? una consulta, va a disculpar que la Dime, corte. En la cementación, dime. ¿el material es el dual o con qué otro material podemos cementar? Ahorita les voy a explicar, justo hay una tablita con los cementos, con los que pueden ustedes ¿Ya? cementar, ¿ya? Ya, Espérame doctora, va a un disculpar. ratito, ahorita te lo explico. Estamos llegando a Ya, esto, ¿ya, Roberto? ya, gracias. Entonces, como les decía, aquí el grabado ácido, ustedes ya saben qué función se cumple, ¿no? Que es hacer que se abran los conductillos dentinarios. Entonces, ustedes van a colocar el ácido fosfórico durante 15 segundos en dentina y 30 segundos en esmalte. El adhesivo con silano autograbado en dentina
Aquí podemos ver el de la 3M, que también lo pueden usar, que es muy bueno. Viene el Scott Bond de la 3M, hacen la aplicación de 20 segundos, ¿no? Y colocan y airear 5 segundos hasta que se seque esa superficie. Después eso se polimeriza. Y aquí vamos a ver la elección del cemento resinoso. Aquí está Roberto, qué tipo de cementos puedes usar. Tenemos los relics de la 3M que pueden usar. Y aquí tenemos que vienen en colores, por ejemplo, de la línea Arbot, vienen que son, dependiendo del color, esto generalmente se realiza cuando ustedes van a usar las carillas, ¿ya? Cuando van a cementar carillas, ustedes hacen prueba, vienen sus probadores y vienen también los cementos para realizar el cementado, ¿no? Pero ustedes, dependiendo del carilla y del color de las piezas dentarias que ustedes van a cementar, ustedes ya usan pues el bleach, el transparente, el white, dependiendo, y fotopolimerizan. Pero en caso de este caso, especialmente de las Endocrown, podemos realizar este Relics 380, si no me equivoco, es este amarillo que es muy bueno para poder cementar. Viene, ¿no? Vienen juntas las dos pastas y al salir se mezclan. Podemos usar esa. Aquí abajito vamos a ver qué tipos hay. Tenemos el cemento fotopolimerizable, que viene así en jeringas, ¿no ve? Que se mezclan las dos pastas y se colocan en la corona. Y vienen estas duales que vienen también en jeringa, que al salir se mezclan, ¿no? La Relights de la 3M es muy buena. Esta amarilla yo la sé usar, aparte que no se despega por nada del mundo, nunca se separa, es bien resistente a la adhesión y es muy buena. ¿Para qué? Tenemos también de la línea Boco también, también otra de cemento curado, la Bradford creo que es. Aquí vamos a ver aquí los pasos de la cementación. Especialmente estos los vamos a dar la próxima clase, los voy a adjuntar la próxima clase. Como ya les había mostrado, esto es para carillas más que todo, para ver cómo se realiza cuando se realiza la prueba en boca con los probadores de la línea Arbot para realizar sus carillas. Aquí vamos a ver, aquí existe aquí una tabla del material que ustedes pueden usar. Aquí están para qué se usan, en qué tipo de corona se usan. Aquí, como les digo, el Relight U200, ese nos sirve, es perfecto para este tipo de trabajo, pero también aquí tenemos el Relight Ultimate con adhesivo, que también nos puede servir. El otro Relight U200 también se lo usa con adhesivo. Aquí también tenemos el Relight Lutin 2. Depende, ¿no? Del material, y a veces uno compra, a veces pueden estar en oferta. eh, Son materiales muy buenos estos de cementado, los que tiene la 3M. Aquí pueden ver en esta tabla, tenemos eh, diferentes tipos de coronas, ¿no? Dependiendo de la corona que ustedes vayan a cementar. Hay una tabla, cuáles son los más aconsejables, qué tipo de ustedes pueden usar, que es mejor. Entonces, ustedes ya dependiendo de la corona. Yo les aconsejo el U200, el Relight U200 es perfecto para poder cementar. Depende qué material es el que ustedes tengan, ¿no? Pueden cementar con viene de la línea que se llama Boco,
Viene de la 3M, vienen también en frasco, dependiendo que se mezclan igual que los ionómeros exactamente, o con ionómero de cementación, dependiendo de lo que ustedes vayan a ver. Aquí vamos a ver unos cuantos casos clínicos que podemos ver, la pieza dentaria después de la endodoncia. Vemos cómo ha quedado. Siempre las paredes expulsivas, que no tengan retención para que ustedes puedan adaptar bien la endocrown. Aquí vamos a ver cómo se ha tallado. Fíjense, se entra. Entonces, ustedes van a tomar su impresión, aíslan, después de su tallado. Aquí podemos ver cómo ha quedado nuestra endocrown. Aquí vamos a ver cómo es lo que se ha rellenado la pieza para poder tallar definitivamente para realizar nuestra endocrown. Aquí como podemos apreciar, aquí tiene, ¿no ve? Su corona, lo que ha quedado, su muñón. Tiene así unos pequeños perforaciones o concavidades, o no sé cómo se le podría llamar. Entonces, ustedes ahí es donde se va a alojar como unos pequeños pernos. ¿Para qué? Para que exista esa fuerza aplicada hacia apical y no hacia las partes mesial, ni distal, ni palatina, ni lingual. Entonces, ustedes tienen que hacer eso para que exista una mayor retención. Como hemos visto en la anterior imagen, aquí hemos rellenado, a veces podemos rellenar solamente con resina fluida y de ahí comenzar a hacer el tallado. Posteriormente aquí podemos ver en el tejido que no tiene su pared vestibular, la mesial y la palatina, pero aquí ya hemos tallado, hemos hecho una sola cosa, digamos un solo bloque de nuestra pieza dentaria y podemos ver que nuestro tejido es bien poco, ¿no? Entonces ustedes sobre eso van a adaptar su endocrown. Aquí vamos. Ay. Sí. A ver, un ratito, por favor. No sé qué ha pasado. Ahorita vuelvo a entrar ya.